Hola, bienvenidos a esta séptima semana de teóricos en la materia Psicología y Epistemología Genética, Cátedra 2 de la profesora Fernández Salazar. En esta oportunidad, esta semana, tenemos que trabajar las relaciones entre complejidad y aprendizaje. Por una cuestión de exceso que me parecía trabajar todos los textos de corrido en una sola parte, decidí dividir el teórico de esta semana en dos partes. Una primera parte donde vamos a trabajar sobre los sistemas dinámicos y los sistemas complejos, ¿sí? Específicamente, y luego una segunda parte en donde vamos a trabajar ya más en detalle el debate entre la modularización y la modularidad de la mente, el debate entre innatismo y emergentismo que surge como consecuencia de los trabajos sobre modularización de la mente. Entonces, sin más preámbulos, a ver dónde tengo la presentación, vamos a comenzar con la exposición de la primera parte. Recuerden ustedes que en esta primera parte vamos a trabajar esencialmente los textos de sistemas complejos y sistemas dinámicos. Vamos a trabajar dos grandes autores, que no quiere decir que sean los únicos, pero son los autores que tenemos nosotros como bibliografía, o son los principales autores de estos temas, que son Rolando García y Paul Van Geert. Nosotros vamos a ver que en este teórico vamos a hablar a veces indistintamente de sistemas complejos y sistemas dinámicos, porque tienen muchas cosas en común. Cuando haya alguna particularidad, seguramente ustedes verán en la presentación, entre paréntesis, verán si corresponde a Rolando García o a Paul Van Geert. Desde mi punto de vista, me parece que Rolando García tiene una visión un poco más epistemológica de la cuestión, y Paul Van Geert es como que intenta meterse mucho más con la profundidad de los procedimientos. Ustedes vienen de haber trabajado todo el tema de procedimientos en la primera parte de la cursada, con todo lo que fue microgénesis. Bueno, hoy vamos a seguir trabajando o profundizando esas cuestiones que hacen a nuevas vías de trabajo a partir de los dos grandes ya tradicionales constructivismos, que son el de Piaget y el de Vygotsky. Entonces, ¿qué textos vamos a ver? Específicamente vamos a ver estos tres textos: el texto de Rolando García, el T7.1, el de Caro, T7.2, y el de Van Geert, el T7.3. Estos van a ser los textos que vamos a trabajar en esta primera parte del teórico de esta semana. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? En primer lugar, vamos a tratar de ubicar el marco epistémico, el marco epistemológico, conceptual y metodológico en el que se insertan estos autores, que están mucho más cerca de nosotros en cuanto a la contemporaneidad que quizá un Vygotsky, bueno, Piaget no tanto, ¿no? Pero vamos a ver en qué marco epistémico, porque se inserta dentro de debates que forman parte de la psicología cognitiva, los debates que vamos a ver en la segunda parte también, de la psicología contemporánea. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los marcos epistémicos que utilizan estos autores para plantear las nociones de sistemas complejos o sistemas dinámicos. Vamos a ver cuáles son los conceptos básicos de estos sistemas complejos o dinámicos, cómo consideramos lo que es el modelado de la realidad. Nos vamos a meter un poquito más en las cuestiones que tienen que ver con los mecanismos, el funcionamiento y la génesis, en cómo se plantean estos mecanismos, estos principios de funcionamiento. Fíjense que quizá en la primera parte trabajamos mucho más
la cuestión estructural. En cambio, por lo menos en esta semana, nos vamos a meter un poco más con las cuestiones de génesis. Siempre que hablemos de los grandes procesos del desarrollo, vamos a remitir a Vygotsky y a Piaget. Pero vamos a ver que estos autores más contemporáneos nos permiten pensar un poquito más en profundidad el detalle de esos mecanismos que están englobados dentro de lo que serían las leyes generales del desarrollo y que vamos a ver que no son modelos que se alejen demasiado del modo en que nosotros desde nuestra disciplina trabajamos la realidad como un sistema complejo, como un sistema dinámico. Luego vamos a ver tres modelos de patrones de transición, o sea, son modelizaciones que por el momento son bastante burdas, uno podría decir, respecto de qué manera se dan las reorganizaciones, de qué manera se dan los saltos entre los estados o los estados de equilibrio dinámico. Ustedes terminaron la primera parte del curso trabajando sobre los textos de equilibración. Empezamos a ver las cuestiones de lo que es el proceso de equilibración, cómo de alguna manera hay una reformulación que intenta integrar toda la teoría piagetiana. Vamos a tomar eso, pero además vamos a tomar algunas cuestiones de Vygotsky que lamentablemente por una cuestión de organización está después de esta semana, el trabajo sobre Vygotsky, pero bueno, vamos a ver unas cuestiones muy generales de estas cuestiones de Vygotsky. Lo importante es que en estos patrones que plantea el autor, que plantea Paul van Geert, perdonen si no lo pronuncio correctamente, no sé alemán, vamos a ver que en esos patrones es posible ubicar el modo en que piensan las reorganizaciones, la teoría piagetiana, la teoría vygotskiana e incluso todo el modelo epigenético que estuvieron viendo ustedes sobre la última parte de la cursada. Bueno, avancemos entonces con el marco epistémico. Dijimos, el marco epistémico en el cual se basan estos autores, ambos autores trabajan muy fuertemente estas grandes teorías. Por un lado, el constructivismo de base social, vygotskiano; por otro lado, el constructivismo de base biológica, piagetiano, podríamos decir. La teoría general de los sistemas, que viene a incorporar como un nuevo nivel de comprensión sobre estas estructuras que fueron formuladas sobre todo en el constructivismo piagetiano. Toda la teoría de los sistemas complejos de Rolando García. Rolando García es un autor muy lindo porque es muy claro en sus textos, a diferencia de Piaget, que a veces se pone como un poco denso, ¿no? Rolando García es un discípulo de Piaget, pero es muy claro en sus textos y viene de la meteorología. Forma parte del Círculo de Ginebra, generado por Piaget, y de este abordaje interdisciplinario de la epistemología. Luego veremos el holandés Paul van Geert con toda su teoría de los sistemas dinámicos, y sobre el final de esta parte, como haciendo el puente con la segunda parte, la teoría de la modularización o emergentista de Kamilov Smith, también discípula de Piaget y de estos autores que planteamos que vamos a trabajar hoy. Bueno, avanzamos un poquito más. Rolando García nos plantea que el constructivismo en cualquiera de sus variantes es una de las posiciones epistemológicas más adecuada
para estudiar los sistemas complejos. Él habla sobre todo de sistemas complejos, pero lo que dice es perfectamente aplicable a los sistemas dinámicos de Geert, que vamos a ver también en un ratito. ¿Esto qué implica? Esto implica una conformación, una confrontación de paradigmas. Por un lado, paradigmas epistemológicos, ¿no? El paradigma clásico del reduccionismo, ¿sí? Esta idea de abarcar las cuestiones complejas de una teoría a partir de los conceptos simples y bien conocidos de otra teoría. Este reduccionismo en algún punto lo podríamos ubicar, si quieren ustedes, a pesar de que Piaget no es del todo reduccionista. Algunas cuestiones de él sí se pueden plantear como reduccionistas, como ser el modo en que transpone los conceptos de la biología como una ciencia ya madura para tratar de pensar la epistemología. Ahora, el reduccionismo más clásico implica una perspectiva acrítica de la realidad. Esto es muy importante porque también tiene que ver con las posibilidades de cambio social. Los paradigmas de las ciencias más quizá de la modernidad, de las ciencias más duras, plantean la realidad de una manera bastante particular. ¿En qué sentido? En el sentido de que por no poner el suficiente foco en lo que es la génesis, tratan de armar modelos explicativos de los sistemas, pero que pierden de vista las condiciones que debieron darse para que esos sistemas se establezcan de esa manera. Entonces, ¿cómo entienden la realidad estas perspectivas clásicas? Las entienden como una cosa acabada. La causalidad está mucho más ligada a un determinismo, a veces llega a la multicausalidad, pero en general se tratan de pensar la realidad desde una perspectiva determinista. Plantean esta cuestión, esta herencia de la modernidad cartesiana, de la separación entre sujeto y objeto, y el abordaje también como herencia de esta modernidad cartesiana va de lo simple, de lo claro y distinto a lo más complejo. La realidad es que ustedes lo van a ver muy claramente cuando veamos Vygotsky no sé si la semana que viene o la otra, en donde de esa pretensión de ir de lo simple a lo más complejo no siempre puede realizarse sin un salto en donde quedan un montón de cuestiones sin explicar. Quizá porque no es la manera más adecuada de abordar la realidad, empezar a abordarla desde sus elementos más simples, sin tener en relación toda una serie de interacciones que dan cuenta de una realidad en particular. En cambio, el paradigma de la complejidad implica una tendencia al caos. Lo que veíamos en el paradigma clásico como una simplicidad acrítica, en la complejidad es una tendencia al caos, pero de una manera muy particular. De una manera muy particular porque ese caos plantea que hay ciertos procesos simples de funcionamiento que a partir de sus iteraciones pueden lograr complejidades increíbles. Lo que ustedes ven atrás de este cuadro es un fractal. El fractal es como un trabajo artístico pero realizado a partir de una fórmula matemática de una pequeña interacción con una pequeña variación, que en su misma interacción termina generando complejidades que en un primer momento no estaban preformadas, y eso es importante, no estaban preformadas, y que son consecuencia de su iteración y su propia tendencia a la organización.
Todo esto que les estoy diciendo les debe sonar bastante a lo que estuvieron viendo sobre las invariantes funcionales, esos principios de funcionamiento simples que se dan de la misma manera a lo largo de todo el desarrollo. Entonces, esta tendencia al caos no quiere decir ausencia de orden. Lo que sí quiere decir es que, si bien es posible deducir un orden, ese orden no está preformado de antemano. Las relaciones entre la realidad y la teoría, entre los diferentes aspectos de la realidad, son siempre dialécticas y unas van tomando las adquisiciones de las otras. Todos los elementos de la realidad entran en interacción de esa manera a partir de una relación dialéctica en donde hay ciertos mecanismos previos que nos permiten aprehender la realidad de una manera, pero a su vez, cuando tenemos que modificar nuestros instrumentos para aprehender esa realidad, lo que se está generando esa realidad son nuevos instrumentos. A eso llamamos una relación dialéctica, en donde hay ciertos instrumentos para asimilar la realidad, si se quiere, pero la realidad impone obstáculos y genera modificaciones en mis propias estructuras cognitivas que hacen que pueda interpretar la realidad a partir de esos nuevos instrumentos de una manera más rica. Y esto a través de una espiral que no cesa. La causalidad no es determinista, sino que tiene que ver con el condicionamiento recíproco de todas las partes que conforman el sistema y además de la relación del sistema con otros sistemas y con sus propios subsistemas. Por eso las relaciones son siempre entre partes y el todo, ¿sí? Y el abordaje nunca puede hacerse desde aspectos más simples, sino que hay que tratar de generar modelos que permitan abordar la complejidad en sí misma. Entonces, ¿con qué objetivo se arma esta teoría de los sistemas complejos o dinámicos? Estudiar la realidad de una manera no reduccionista. Hay un autor muy interesante, Velázquez es el apellido, que habla de cómo cada vez que la ciencia es reduccionista, a lo que apunta es a intentar mantener el statu quo. Esto que decíamos hace un rato, entender que la realidad está acabada y que no es el producto de ciertas interacciones históricas, de cierta génesis, de ciertas reorganizaciones, ¿no? Darla como un estado de naturaleza. Además, esta teoría se propone trascender los constructivismos tradicionales para llevarlos a un nuevo nivel de explicación y de análisis, o sea, profundizar mucho más ciertos aspectos. Hablábamos hace un rato de que estos aspectos tienen que ver con tratar de determinar los procesos específicos de construcción que se van dando a lo largo de la génesis. También esta idea implica superar la vieja dicotomía entre génesis y estructura. ¿Por qué? Porque una estructura es la cristalización de una génesis y a su vez esa estructura va a ser el condicionante de nuevas génesis. Cuando construimos instrumentos para asimilar la realidad, nos permite generar una nueva aproximación a la realidad mucho más rica y reorganizar nuestras propias estructuras cognitivas a partir de ese nuevo encuentro con la realidad. Entonces son iteraciones que se van dando a lo largo del tiempo. Se trata de poner el énfasis en los procesos de construcción y de estructuración, sentar las bases para una investigación interdisciplinaria o transdisciplinaria, abarcando siempre la complejidad. No vamos a detenernos demasiado en esta diferencia entre interdisciplina o transdisciplina.
Lo que podemos decir al respecto es que la interdisciplina tiene que ver con un modo más tradicional de aproximarse a las cuestiones complejas, en donde cada disciplina mantiene su propia unidad, a pesar de que interactúa con otras disciplinas, ¿sí? Interdisciplina es el aspecto o el único modo que plantea Rolando García, por ejemplo, de abordar la realidad como un sistema complejo. Autores posteriores han intentado plantear la cuestión de la transdisciplina, en donde de lo que se trata es de armar un marco teórico común a partir de los aportes de las diversas disciplinas. Esto es muy común en las ideologías mucho más utilitarias o pragmáticas que podríamos encontrar en toda la herencia epistemológica sajona, es decir, Inglaterra, Estados Unidos, en alguna medida Holanda, toda la cuestión más sajona que plantea, que no se preocupa tanto por ver la pureza teórica de una disciplina, sino ver de qué manera ese eclecticismo de disciplinas me permite abordar la realidad de un modo más rico y poder generar diversas formas de intervención en esa realidad. Entonces, gran parte del trabajo de la teoría de los sistemas dinámicos y complejos tiene que ver con sentar las bases para una investigación interdisciplinaria y eventualmente, en un horizonte utópico quizá, una cuestión transdisciplinaria. Y por otro lado, también, a pesar de que parte de la teoría de los sistemas como uno de sus grandes aspectos epistémicos, superar las metáforas computacionales burdas. A ver, este intento de creer que el ser humano estructura y organiza la información igual que una computadora. Una computadora tiene una potencia de procesamiento enorme, sin embargo, no tiene, por ejemplo, una gran capacidad de creatividad, y en la construcción del conocimiento, en el desarrollo del sujeto epistémico, la creatividad es fundamental. Camillon Smith habla de la transgresión, ¿no? La transgresión a los patrones ya predeterminados. A veces esta idea de plantear el ser humano funcionando exactamente igual que las computadoras es quizá un modo de naturalización del modo de funcionamiento de las computadoras, pero que deja por fuera un montón de la riqueza de las relaciones humanas y sociales, ni hablar de las relaciones históricas. Entonces, esta teoría de los sistemas dinámicos, de los sistemas complejos, intenta superar esas metáforas burdas, ¿no? De pensar el ser humano como una simple computadora. ¿Cuáles son las principales características que podríamos ubicar? Fíjense que estamos viendo en cada una de las diapositivas de este teórico van a haber diversos fractales, ¿no? Recuerden que estos fractales parten de una iteración muy simple de una fórmula matemática, que a partir de pequeñas variaciones, por ejemplo, acá se puede ver que es siempre lo mismo pero distinto, ¿sí? Y no hay manera de plantear que desde el punto de partida esto vaya a ser el resultado final. Si ejecutamos la misma fórmula unas dos veces, las dos veces van a dar un resultado completamente distinto, quizá manteniendo ciertos patrones, por supuesto, pero totalmente distinto, porque los fractales están diseñados para, al mismo tiempo que autoorganizarse, incluir la posibilidad de variaciones en esa iteración que es siempre igual, pero con algunas iteraciones. Entonces, los sistemas complejos o dinámicos se autoorganizan creando un nuevo orden espontáneo. Aparecen comportamientos emergentes no previstos, no preformados, podríamos decir, más que no previstos. Quizá haya que modificar esta diapositiva. De hecho, fíjense ustedes que García viene de la meteorología, y en la meteorología hay una suerte de capacidad de predicción, pero siempre existe esa posibilidad de
una variación no esperada que cambie completamente el resultado final. Presentan un caos. Un caos, recuerden ustedes, que la teoría del caos plantea que si bien el orden no permite, el orden que se pone en juego no permite prever el resultado final, hay ciertos patrones estrictos. Y esta paradoja es interesante, que los patrones son estrictos, pero es imposible predecir cómo terminan a lo largo del tiempo, en las iteraciones. Nosotros hoy estamos viendo acá los fractales, pero estos fractales lleva un tiempo construirlos. Con las computadoras de hoy se hace muy rápido, pero yo recuerdo cuando yo empecé en la prehistoria, en los años 89, 90, a utilizar computadoras, hacer un fractal era realmente algo que utilizaba fuertemente el procesador, ¿no? Y llevaba un tiempo. Quizá hoy los tiempos por las velocidades de procesamiento se aceleran, pero eso no implica que no se genere una diacronía, ¿sí? A partir de esa iteración tan simple de una misma fórmula matemática repetida hasta el hartazgo para llegar a cuestiones como estas. ¿Sí? Dan lugar a una cierta incertidumbre y requieren la reestructuración del conocimiento para su abordaje. ¿Qué requieren? Generar nuevos instrumentos, abandonar instrumentos que no sirven, recuperar instrumentos viejos y ponerlos en una totalidad mayor o más compleja. ¿Cómo define un sistema complejo Rolando García? Que un sistema complejo es un modo de modularizar la realidad. Es un modo de modularizar o de modelar la realidad que impide considerar aspectos particulares de un fenómeno desde una sola disciplina. Fíjense ustedes que sistema complejo no significa o no es lo mismo que complicado, ni significa que no pueda simplificarlo. De hecho, cuando yo divido un sistema en subsistemas, yo podría llegar a analizar de qué manera se dieron las iteraciones en diferentes momentos de estos fractales y simplificar un poco esta complejidad, pero siempre tratando de mantener la complejidad en el mismo acto de simplificación. Esta cuestión de la paradoja, muy apreciada, por ejemplo, por el posmodernismo, el sostenimiento de la paradoja, ¿no? Entre lo complejo y lo simple, es algo que siempre vamos a ver en un sistema complejo o dinámico. Y recordemos que no se trata de una incertidumbre sin patrones. Esto que parece ser todo incertidumbre, sin embargo, es el resultado de una iteración cuya fórmula es perfectamente aislable. ¿Qué consideraciones tenemos que tener respecto de los sistemas complejos o dinámicos? Por un lado, mantener la dualidad en el seno de la unidad. Recién hablábamos de paradojas. Precisamente, mantener la dualidad en el seno de la unidad implica que el orden y el desorden colaboran en simultáneo, produciendo al mismo tiempo organización y complejidad. Fíjense ustedes en estos fractales que estamos viendo aquí. En realidad fractales son estos dos y esto es la naturaleza. Es una planta una flor de coliflor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente una gran teoría, una gran pretensión de los fractales era decir, bueno, ¿cómo es posible encontrar las iteraciones naturales que generan la complejidad propia, por ejemplo, de un coliflor? ¿Sí? Implica
romper la linealidad causa-efecto, productor-producto. ¿Por qué? Porque a medida que se va generando el instrumento de aprehensión de la realidad, eso termina generando, o sea, lo producido es al mismo tiempo productor, porque condiciona el modo en que se van a dar las nuevas reorganizaciones. Cada pequeña organización implica una limitación de hasta dónde es posible aprender la realidad. Sin embargo, el hecho de las modificaciones que la realidad genera hacen que esas estructuras sean instrumentos para aprender ahora de manera más rica. Va aumentando la movilidad de esos equilibrios para entender la realidad. Se multiplican las perspectivas. No se pueden dejar de lado las interrelaciones mutuas de la parte en el todo y del todo en la parte. Esto también es importante porque las teorías tradicionales, fíjense en psicología, por ejemplo, el asociacionismo es el paradigma de este intento de ir de lo simple a lo complejo, pero que nunca llegan a plantear lo complejo, ¿sí? Desde la fisiología más elemental a plantear la semántica, por ejemplo. Hay un salto cualitativo que nadie puede explicar. Bueno, justamente esta teoría intenta adentrarse en ese salto, ¿sí? Hay una autoorganización sistémica, el sistema tiende a generar estados estacionarios. Eso no quiere decir que sean estáticos, sino que son momentos de cierta estabilidad cuando se producen ciertas reorganizaciones que permiten aprender la realidad de una manera más rica. Su configuración general es un emergente. Acá empieza a aparecer este concepto de emergente, que no es casual. De la iteración o interacción de sus componentes bajo procesos iterativos simples. O sea, cada estado o cada situación estacionaria. Y esto, fíjense ustedes, cuando hablamos de situación estacionaria estamos hablando de un momento, de un recorte a lo largo de una diacronía, de un recorte con cierta estabilidad. Bueno, su configuración es siempre el emergente de ciertos procesos que hay que tratar de investigar, ¿sí? Esto nos permite ir más allá de las naturalizaciones que las perspectivas más tradicionales nos lo plantean como lo dado de la realidad. Y esto, que ya lo dijimos, pero no está de más recalcarlo, no constituyen la derivación de un plan preformado. O sea, ninguna de estas estructuras finales o estos momentos estacionarios a lo largo del desarrollo estaban previstos de antemano. Justamente por eso estas teorías vienen a decir mucho sobre algo que estuvo muy de moda en los 90, que era el innatismo o el preformismo de esta modularización de la mente que vamos a ver en la segunda parte, y en donde de alguna manera todo estaba preformado en estos módulos de la mente. Esta teoría viene a oponerse a esa idea de los módulos de la mente como algo que, porque si no, no tenemos prácticamente ninguna posibilidad de pensar el cambio. Pensamos que todo está previsto desde un primer momento, algo que ninguna de las ciencias humanas y complejas permite afirmar de modo acabado. Entonces, todas estas teorías de los sistemas complejos y dinámicos intentan generar una representación de un recorte de la realidad conceptualizado como una totalidad organizada, ¿sí? Un sistema complejo o dinámico es un modelo, una representación, una abstracción de un recorte de la realidad conceptualizado como una totalidad organizada, donde no podemos pensar cada parte, sino que
todas sus partes están relacionadas entre sí, con la totalidad y con los demás sistemas que intervienen sobre ese sistema. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto en 2 o 3 slides más adelante. Entonces, los sistemas complejos o los sistemas dinámicos son un modelo de la realidad que consisten en un número mínimo, o sea, un recorte es necesario, un corte mínimo de variables, pero que interactúan de acuerdo a principios específicos. Y fíjense ustedes que esta forma de pensar los modelos de la realidad suponen siempre una relación paradójica entre la simplicidad y la complejidad. Uno podría decir entre simplicidad de iteraciones y complejidad de resultados. Puede ser una manera de pensarlo. Entonces, hay ciertos principios interactivos de cambio o iterativos en los casos más elementales. Y tenemos montones de ejemplos. En los que vimos nosotros, por ejemplo, la adaptación y la organización, las invariantes funcionales piagetianas, que siendo las mismas, impiden desde el primer momento pensar cuál va a ser el resultado final. Quizá Piaget tenía un poco más de fe sobre que el resultado final era siempre el mismo, las operaciones formales. Sus seguidores han podido poner en cuestión esta cuestión. ¿Sí? Pero fíjense ustedes, un principio simple, adaptación y organización como invariantes funcionales, que genere una estructura tan compleja como las operaciones formales. La internalización de las relaciones sociales en Vygotsky para él todas las funciones psicológicas superiores son una forma de internalización de las relaciones sociales, por ejemplo. Entonces, ese proceso de internalización quizás es muy simple, pero permite generar estructuras muy complejas. Nada más y nada menos que todas las funciones psicológicas superiores para Vygotsky. Si lo pensamos en autores estructuralistas, la oposición, como podemos verlo en de Saussure o en Lacan, ¿sí? Con una pequeña diferencia. Las visiones estructuralistas, de alguna manera, pierden el foco en la génesis, ¿sí? O mismo los procesos simples del inconsciente en Freud, condensación y desplazamiento, que logran, por ejemplo, generar una estructura compleja como una histeria, ¿sí? Entonces tenemos principios de cambio que en un primer momento no permiten saber cuál va a ser el resultado final del sistema. Y fíjense ustedes que por eso les puse acá este sistema caótico, ¿sí? Es muy interesante ver los sistemas caóticos, uno los puede ver en los museos de ciencias. Si ha tenido la oportunidad de ir a algunos de los sistemas de ciencias, donde fíjense ustedes que esta interacción, si bien es un loop, ¿sí? Si esto no lo hacemos un loop, sino que hacemos que persista a lo largo del tiempo, no hay un modo claro de predecir dónde va a estar cada pelota dentro de 10 minutos, por ejemplo, pero sí hay ciertos patrones que se van dando en el modo en que se producen estas iteraciones de los péndulos, ¿sí? Supone por eso que estos principios interactivos siempre generan una complejidad. Fíjense que este principio interactivo es muy sencillo, un péndulo que se mueve de un lado al otro y genera esta complejidad, ¿sí? Al mismo tiempo hay una autoorganización en este modo de organizarse del sistema. La configuración actual, o sea, si yo saco una foto en un momento dado de este sistema, esa foto es un emergente de iteraciones simples, pero que no estaban preformadas de antemano. No son parte de un plan preestablecido, pero tampoco son algo que no tiene ningún plan, porque ciertos patrones podemos encontrarlos, ¿sí? La apelación a la génesis, fíjense ustedes, porque nos vamos a acercar a un modelo concreto que se utiliza en psicología para tratar de bajar un poco todas estas cuestiones, ¿sí? La superación de lo estructural
parte de apelar a la génesis, de entender de qué manera estas relaciones del aquí y ahora, tomemos el sistema que tomemos, por ejemplo, tomemos el sistema patriarcal, ¿sí? Para tomar una cuestión bien contemporánea, ¿sí? El sistema patriarcal, si bien las relaciones de poder nos quieren hacer creer que es un sistema dado de por sí y que responde a la naturaleza, a la separación de los sexos, ¿sí? En realidad, justamente las teorías feministas, sobre todo las teorías feministas críticas, hablamos de feminismos negros, de feminismos autónomos, de feminismos latinoamericanos, de feminismos lesbianos, de teoría queer, plantean que ese estado actual es una consecuencia de relaciones de dominación, casi en un sentido vygotskiano, ¿sí? Para entender cómo llegamos acá es preciso ir a la génesis. Y hay un concepto de García muy interesante que permite entender esta cuestión, que se trata del concepto de estructura imbricada, que plantea distintos niveles de análisis, dimensiones que tienen una organización semiautónoma, cada una de ellas. Cada dimensión, con sus propiedades emergentes, incluye a las demás como condición de existencia. No podemos pensar ninguna de ellas sin las otras. Cada nivel puede tener dinámicas inherentes, lo que no quita que interactúe con otros sistemas. Cada estructura da cuenta de condiciones estacionarias de un momento dado, condiciones estacionarias de un equilibrio dinámico o de una equilibración, condiciones estacionarias, ¿sí? Es una foto. Las interacciones a lo largo del tiempo suponen discontinuidades, desfasajes, reorganizaciones, siempre en el sentido de la equilibración, porque recuerden ustedes que siempre hay una tendencia a la autoorganización. Fíjense ustedes que estas teorías nos permiten pensar esa invariante funcional que nos costaba tanto pensar en Piaget, la organización. Al hablar de sistemas autoorganizados, y lo van a poder ver ustedes la semana que viene con su gata Mitra, con todo su agujero en la pared, ¿no? Los sistemas autoorganizados como la esencia del modo en que se construyen los conocimientos del desarrollo del sujeto epistémico. Todo esto que parece tan abstracto puede cristalizarse en modelos bien precisos. Por ejemplo, el modelo ecológico es un modelo utilizado en nuestra disciplina y en otras para abordar, por ejemplo, la violencia de género. ¿Qué implica el modelo ecológico? Implica toda una serie de niveles, ¿sí? Desde lo más macro a lo más micro, ¿sí? En el extremo micro tenemos al individuo y en el extremo macro tenemos al sistema económico, las creencias, las ideologías, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes que la violencia justamente es una problemática tan compleja que no la podemos abordar desde ninguno de estos sistemas por sí mismo, ¿sí? Porque podemos partir del individuo, por ejemplo, fíjense que también cada subsistema tiene ciertas dimensiones propias. Por ejemplo, esta delimitación de las dimensiones del individuo fue realizada por un profesor innombrable de nuestra casa de estudio, no lo voy a nombrar, pero que planteaba que en el individuo podemos encontrar la dimensión cognitiva, por ejemplo, todo aquello de lo que trata la psicología cognitiva, una dimensión psicodinámica, todo aquello de lo que trata el psicoanálisis, una dimensión comportamental que tiene que ver con las teorías más comportamentales o conductistas, y una dimensión interaccional que tiene que ver con las cuestiones sistémicas. Cada una de estas dimensiones tiene sus propias legalidades, sin embargo, ninguna de ellas permite entender por sí misma al individuo, sino que tenemos que pensar de qué manera esto funciona. Y de hecho,
En las intervenciones que hacemos, por ejemplo, cuando ponemos este modelo a funcionar en una situación concreta, por ejemplo, respecto de un sujeto o una sujeto en particular, ¿no? Vamos a ver que de acuerdo al momento en que se encuentre en lo que se llama el ciclo de la violencia, ese sujete, para decirlo de un modo más inclusivo, será el momento más propicio para que actuemos desde cada una de estas dimensiones. Sin embargo, nunca podemos dejar de lado las relaciones con la familia, con la pareja, con todos los microsistemas en donde el individuo, con los que el individuo interactúa, ¿sí? El hogar, la escuela, los vecinos, ¿sí? Como tampoco podemos dejar de lado las relaciones entre los microsistemas, ¿sí? Cuando hablamos de microsistema hablamos de que la familia es un microsistema, de que la escuela es un microsistema, pero hay relaciones entre ellas que tenemos que evaluar desde lo que se llama el mesosistema, que evalúa las interacciones entre los sistemas, el exosistema, que tiene que ver con las instituciones, ¿sí? En donde no interactúa directamente el individuo, pero que sin embargo tienen que ver con nuestra idiosincrasia y con la manera en que interactúa el individuo, sin dejar de lado las tradiciones, la cultura, y que todo esto se da a lo largo del tiempo. Todo esto, aunque no lo crean, tiene que ver con cómo pensar sobre los determinantes de la violencia y cómo intervenir en el sujeto sobreviviente, intervenir en el varón violento. Para poder pensar cómo intervenir, no podemos dejar de abordar todos estos aspectos. Y entonces dicen, ¿cómo lo hacemos desde una sola disciplina? Simplemente no se puede. Por eso, abordar esta cuestión requiere de un trabajo interdisciplinario, y ya abordar esta problemática desde este modo de modelizar la realidad como un sistema complejo implica un pequeño paso hacia la transdisciplina, porque acá podemos hablar con otras disciplinas como los trabajadores sociales, la comunicación social, dentro mismo de la psicología, los cognitivos, los psicoanalistas, los sistémicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la génesis y la emergencia tienen que ver con que la realidad del desarrollo es demasiado dinámica y de ninguna manera lineal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de determinación, de unideterminación, de determinación lineal? De la interacción entre los elementos y ciertos principios funcionales que pueden ser elementales, emerge una nueva organización. Lo que se genera va cambiando a través de cambios no lineales, de cambios que no podemos pensar de modo lineal. Es lógicamente posible pensar la emergencia de las distintas trayectorias del desarrollo en función de una autoorganización basada en mecanismos generales, pero que requiere necesariamente de las interacciones con el ambiente. Si bien todo sistema tiende a un autosostenimiento, es difícil de cambiar una vez estabilizado, pero no imposible, porque es consecuencia de interacciones. Los patrones a los que tiende un sistema se llaman atractores. Esto es un concepto muy particular de los sistemas dinámicos. Y esto es importante. No implican los sistemas dinámicos, no implica pensar la génesis desde ninguna teleología. ¿Saben lo que es teleología? Teleología es la teoría que implica que los cambios tienden hacia un fin determinado. Como acá no hay un fin predeterminado, no hay un fin al cual tiendan los cambios. ¿Cuáles son los resultados? Dependerán de las interacciones constantes entre estos principios elementales
las relaciones con las partes del sistema y con los otros subsistemas que veíamos recién, por ejemplo, en el modelo ecológico, que es un modo de abordar la realidad desde esta perspectiva. También disuelve la dicotomía entre si los cambios son cualitativos o cuantitativos, porque que sean cualitativos o cuantitativos dependen quizá de nuestra visión, pero si tomamos en cuenta la génesis y cómo a lo largo del tiempo van emergiendo determinados elementos, no tiene sentido pensar si lo cuantitativo condiciona lo cualitativo o lo cualitativo condiciona lo cuantitativo, por la simple razón de que la relación entre lo cualitativo y lo cuantitativo es siempre dialéctica. Los mecanismos generales del desarrollo de un sistema dinámico o complejo implican una adaptación dual, que es entre la asimilación de la realidad a los procedimientos ya construidos y una acomodación del procedimiento interno a las nuevas exigencias, de la tendencia a la autoorganización, las dos invariantes funcionales que veíamos en el constructivismo, que dijimos en el comienzo es uno de los marcos epistémicos fundamentales de la teoría de los sistemas dinámicos y de los sistemas complejos. La zona de desarrollo potencial, que lo vamos a ver en 2 semanas, creo, que implica un desencadenamiento mucho más progresivo de las reorganizaciones, quizá no en saltos tan grandes como los que planteaba Piaget, en la medida en que el desarrollo se ve potenciado por los aprendizajes por el solo hecho de que haya un simple tutor que permita acercar los instrumentos ya construidos con una realidad que genera ciertos obstáculos o ciertas dificultades. El tutor tiene el lugar de facilitador para que se pueda dar el pasaje desde un proceso de desarrollo real a un proceso de desarrollo potencial que no estaba previsto en el momento. Pero si pensamos en las dificultades de la realidad más las intervenciones del tutor, obtenemos el desarrollo potencial. Esto fue la base del concepto de Brunner de andamiaje. Lo vamos a ver también en 2 semanas. Y la internalización, esto no es algo que haya tomado Gide, quizá por un obstáculo epistemológico, ¿no? Que para Vygotsky los procesos psicológicos superiores son consecuencia de la internalización de relaciones sociales de dominación, ¿sí? De esta ley general del desarrollo que plantea Vygotsky respecto de que el sujeto humano hace sobre sí lo que otros primero han hecho sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, un modelo basado en mecanismos generales de desarrollo debería poder explicar la variabilidad de los resultados empíricos de los patrones ejercidos y sus posibilidades de cambio ulterior. Esto no quiere decir de que sean 100% predecibles, pero estos elementos de una ley general del desarrollo nos tienen que permitir pensar cuáles pueden ser los emergentes posibles a partir de poner en juego determinadas variables. Fíjense ustedes que estos mecanismos que no hemos podido trabajar en detalle en el constructivismo piagetiano y en el constructivismo vygotskiano, estos autores los intentan trabajar mucho más en detalle. Los sistemas dinámicos para Van Geert, estos sí son conceptos puros que no son no aplicables a los sistemas complejos, pero para que ustedes tengan la referencia, suponen que la mera activación de un procedimiento interno tiene el efecto de consolidación de ese procedimiento, ¿sí? Esto también les tiene que sonar a cuestiones que han visto en Piaget. Se los dejo como interrogante. El procedimiento novedoso se beneficia de la experiencia presente, o sea, un procedimiento
que esté allí armado, pero que no tenga ninguna actualización, hace de que ese procedimiento poco a poco vaya siendo descartado. En cambio, si es activado, implica que está más presente para ser utilizado en entender de una nueva manera un aspecto de la realidad. El principio de funcionamiento dual que se da en los sistemas dinámicos implica una tendencia conservadora que aumenta la potencia de cualquier procedimiento activado por la experiencia. ¿Qué quiere decir? Que si un procedimiento me sirvió en la experiencia, ese procedimiento se consolida mucho más que si no me sirvió. Y al mismo tiempo contiene una tendencia progresiva. ¿Esto qué quiere decir? Una tendencia al cambio, que aumenta su potencia en el punto donde se intersectan novedad y familiaridad. Acá podemos ver que también está en juego no solo el constructivismo piagetiano, sino también el constructivismo vygotskiano en su concepto de zona de desarrollo próximo. ¿Qué variables determinan el resultado? Entre otras, ¿no? Pero dos variables importantes que determinan el resultado es la importancia relativa de las tendencias conservadora y progresiva, o sea, cuánto hay de conservador y cuánto hay de progresivo. Cuánto los procedimientos son suficientemente flexibles para ser modificados como consecuencia de las dificultades que genera la realidad y generar una nueva reorganización, y el grado de adaptación del ambiente al desarrollo actual del sistema. Si es un ambiente muy alejado del desarrollo actual del sistema, ese ambiente no va a poder ser aprehendido de manera clara o de manera rica. Fíjense que de esta manera, para tratar de pensar el acento de los diferentes constructivismos puestos en juego, Van Geert va a plantear ciertos patrones de transición entre las reorganizaciones. O sea, esto es un sistema quizá un poco burdo de plantearlo, pero fíjense ustedes que es un modo de modularizar o de modelar, más que modularizar, modelar la idea piagetiana de los saltos cualitativos de los diferentes estadios del desarrollo, que se van dando de a saltos cualitativos, ¿sí? ¿El resultado cuál es? Un número reducido de estadios discretos y cualitativamente distintos. Podríamos decir, tenemos la inteligencia sensoriomotriz, las operaciones concretas y las operaciones formales. Si quieren, acá podemos ubicar los reflejos y los hábitos más fundamentales. Fíjense que no hay si bien hay un intento en la teoría de la equilibración, no hay una clara especificación de cómo se van dando estos saltos cualitativos. Entonces, este sería un modo de entender, un modo de funcionamiento de las reorganizaciones a lo largo del desarrollo muy ligado a la teoría piagetiana. El siguiente es un modo, lo que Van Geert llama trayectoria en S, del resultado que se da en la medida de poner a funcionar un tutor, en donde ese tutor permite que estos saltos que eran tan discontinuos tengan una cierta continuidad, ¿sí? Donde gracias a la intervención del tutor o del experto se produce un desarrollo, se facilita un desarrollo más progresivo. Y por último, el modelo microgenético que estuvimos viendo en la última parte de la primera parte de la cursada, ¿no? Donde lo que se dan son ciertos procedimientos como en bandas que interactúan entre sí, ¿sí? Estos procedimientos pueden interactuar. Fíjense ustedes, yo pensaba un ejemplo para hacerles esta cuestión un poco más clara. Por ejemplo, el modo en que pensaba mi abuela las proporciones para cocinar, era una excelente cocinera, ¿sí? Sin embargo, si uno lo piensa desde el sentido más formal de las operaciones formales, uno debería pensar si mi abuela
comprendía las proporciones, pero sin embargo ella pensaba a partir de ciertos mecanismos cuasi concretos, pero que al mismo tiempo le permitían elevarse más allá de lo concreto, que tenían que ver, por ejemplo, con que un cuarto era la mitad de una mitad. Entonces, a partir de una iteración muy simple de pensar el todo, su división en la mitad, el todo y su división en la mitad, le permitía generar las proporciones necesarias para poder cocinar en base a la cantidad de comensales que iban a venir. ¿Sí? Entonces, si bien no había una aprehensión formal de la proporción, sí había determinados elementos, algunos que tienen que ver con lo figurativo. A ver, yo mismo cuando tengo que pensar en las proporciones, a veces pienso en cuánto es la mitad de un paquete de harina y lo pienso casi de modo concreto, ¿no? De cuánto lugar ocupa en el espacio, no como bandas paralelas que sin embargo interactúan entre ellas y permiten ciertas construcciones. Esto es el trabajo detenido que han realizado, por ejemplo, Engender a lo largo de todo el trabajo de la microgénesis, de donde lo que se trata es de pensar en estos procedimientos de a bandas que se ponen en juego en la construcción del desarrollo. Y ya para ir terminando, porque ya vamos para la hora, la teoría de los sistemas complejos o dinámicos es un intento de abordaje que se propone construir una metodología interdisciplinaria que permita coordinar y mantener los puntos de vista disciplinarios sin intentar integrarlos en un sistema conceptual único. Las ideas más contemporáneas de transdisciplina apuntan más a esta idea de integrar un marco teórico conjunto. Ahí, cuando hablamos de eso, por ejemplo, en el modelo ecológico, hablamos de una cercanía a la transdisciplina como un paso más en la complejización de la interdisciplina. La teoría de los sistemas complejos y dinámicos propone una estructura de orden cíclico de interacción dialéctica entre diferenciaciones e integraciones disciplinarias diversas y la sociedad irreductible a una forma lineal del abordaje. Ninguna disciplina por sí misma, por ejemplo, va a poder explicar la violencia, sino que vamos a tener que pensar cómo interactúan las relaciones sociales, cómo interactúan las tradiciones, cómo interactúan los sistemas de dominación, cómo interactúa el capitalismo, el patriarcado, para poder pensar la violencia. Y no hay un modo lineal de abordarla desde una disciplina única. Un sistema, entonces, complejo o dinámico se conforma de elementos heterogéneos con subsistemas que pertenecen a dominios materiales de diversa índole y que corresponden a diversas disciplinas. La concepción piagetiana del sistema de ciencia, con sus sistemas circulares dialécticos, todo este trabajo que ha realizado Rolando García con su red de interrelaciones, remueve todo obstáculo para pensar una articulación interdisciplinaria que no sea ni reduccionista ni unificadora. Esto es un planteo sobre todo de Rolando García, ¿sí? de cómo Piaget de alguna manera y su modo de pensar las ciencias permite elevar su teoría hacia un modo de comprensión mayor. Y como conclusiones, estas sí son conclusiones mucho más ligadas a los textos de Bangir. Bangir plantea que es lógicamente pensar la emergencia de la diversidad de trayectorias del desarrollo en función de un proceso de autoorganización basado en mecanismos generales. Recupera los mecanismos generales de los grandes constructivismos, recupera los trabajos sobre procedimientos de microgénesis, recupera la teoría general de los sistemas para tratar de pensar la emergencia como diversidad de trayectorias no preformadas,
pero que sin embargo sí se pueden pensar en base a ciertos mecanismos generales y también micromecanismos de reorganización de microsistemas. Especialistas en genéticas del comportamiento, neuropsicólogos incluso, concuerdan que el vínculo entre los genes y el desarrollo comportamental, implica un proceso extremadamente complejo de interacción con el ambiente, entendido como es todo este proceso dinámico y autoorganizado. Uno podría pensar, Van Geert tiene muy claro que es imposible pensar desde los genes el desarrollo de la ciencia, sino que implica toda una serie de relaciones sociales, toda una serie de relaciones culturales, toda una serie de relaciones entre intersistemas que excede completamente lo preformado genéticamente. Se requiere un esfuerzo en las modelizaciones, en investigaciones longitudinales, transversales, trabajos experimentales y observacionales para llevar la teoría de los sistemas dinámicos y sociales, dinámicos y complejos, ya calculo, no logro coordinar lo que digo, requiere un esfuerzo enorme para que este sistema se aleje de cierta forma burda de plantear las modelizaciones y se acerque un poco más a la complejidad de la realidad. Creo que en el sistema ecológico que les mostré hace un ratito, por ejemplo, puede verse un modo concreto de tratar de pensar este modo transversal y longitudinal de modelar la realidad. Decíamos que la constatación empírica de los modelos dinámicos ofrece grandes dificultades porque es tan grande la complejidad puesta en juego que se hace imposible abordarla y contrastarla de manera simple, lo que no quiere decir que no sea importante generar modelos hacia ese camino. Bueno, ya a esta altura les agradezco la constancia y la permanencia en este teórico y nos vemos en un ratito en lo que tiene que ver el debate entre la modularización de la mente y puesto en juego y la modularidad de la mente como algo estático y preformado. Estamos hablando del debate entre innatismo, preformismo y emergentismo. Lo que hoy estuvimos trabajando tiene que ver fundamentalmente con el emergentismo. Ahora vamos a ver una aproximación mucho más profunda en el sentido de que hablábamos hace un rato de apuntar hacia el conocimiento de los procedimientos y la génesis puestos en juego, ¿sí? Bueno, muchas gracias.